Acá terminamos. Nos vamos acá a la pieza para escuchar esto, ¿ah? A ver, pero no nos vemos, vamos a la pieza bien. Buena, buena. Hola. Ah, no, yo tengo que tener mis auriculares, si no me escucho. Hola Oscar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adriana, bien, Rosana, Magdalena, y Pat, no sé, de Pat, hay un Pat, Alejandra, bueno, ya somos varios. 351 de Córdoba. Sí, ¿cómo hago para ponerlo esto? No escucho, Javier. ¿Pero habilitaste el micrófono de eso? No. ¿Qué color te compro la remera? ¿Verde? Bueno, buenas tardes a todos. Damos sala, como se dice, como me enseñó recién Alan, para abrir esta, esperemos, hermosa velada. Mi nombre es Oscar Mongiano, soy psicólogo social, coordinador general de Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura, que hoy organiza para el encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud esta actividad. Esta actividad la estamos haciendo dentro del marco de la Mesa de Arte y Salud del 10º encuentro, repito, plurinacional de prácticas comunitarias en salud. Para nosotros, todos los que integramos, incluso Alan y Rubén, que es quien nos está acompañando también en esta aventura de hoy, y de Barbecho, es un proyecto ambicioso porque entendemos que el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia. No voy a entrar en detalles de la cuarentena ni de la pandemia para no empezar bajón, como dicen los chicos, pero sí somos conscientes y no perdemos la conciencia ni la memoria de que estamos viviendo un momento muy especial, que quizás es el producto de la crisis de un sistema que no ha dado resultados buenos a través de la historia nunca, que es el sistema de producción capitalista. Ojalá que tengamos todos y todas las personas de buena voluntad la fuerza para que los cambios que se produzcan después de este tiempo maldito sean para el bien de todos. Y cuando digo de todos, todos. Todas y todos y todes, pero todos. Por lo cual los invito y las invito a todas a que se sumen al Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias que cumple 10 años y se va a realizar en el mes de noviembre, del modo que fuere, del modo posible, virtual, presencial o mixto, o presencial y virtual a la vez. Pero lo vamos a hacer, porque es nuestro modo de resistir a un sistema que, si no es por las buenas, es por las malas, si no es por las malas, es por las pandemias, de algún modo nos quieren
siempre a callar las voces disonantes. En este sentido, los invito a que puedan unirse al Facebook Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, que tiene y abarca todos los aspectos de la vida. Está la mesa de salud mental comunitaria, está la mesa de consumos problemáticos, está la mesa de prácticas territoriales y movimientos estudiantiles, está la mesa de arte y salud que hoy organizamos este evento, está la mesa de plurinacional y terricidio, está la mesa de trabajo y salud, está la mesa de propuestas urbanas para un país sin manicomios, y está la mesa de prácticas, alimentos, medicinas en armonía con la naturaleza. Todas estas mesas están para desarrollar sus temáticas específicas, que convergiremos todos en noviembre en el 10º encuentro. Mientras tanto, vamos haciendo actividades como estas, y como arman y organizan todas las mesas. Todas y todos están invitados. Bien, dicho esto, hecha la presentación, estamos en este Zoom para el cual seguimos esperando gente, hay muchos inscriptos, pero bueno, por respeto a los puntuales, vamos a comenzar ahora sí con la presentación de la actividad de hoy. La actividad de hoy consta de básicamente la presentación de un libro que tengo acá y mostraré en la cámara. Lo he leído, he tenido la gentileza amorosa de nuestro amigo Alan Robinson, que ha escrito el libro, de traérmelo para leerlo. De paso aprovecho para pasar el chivo, porque sabemos que todos los escritores y escritoras viven de su quehacer, que es escribir los libros, y viven de vender los libros, por lo cual están todas y todos invitados a comprarlo. Con una particularidad muy especial, ¿no? Desde siempre, ya desde los libros anteriores, Actuar como locos y otros que vamos a nombrar, que tienen no solo la oportunidad de comprar el libro, sino de conocer al autor, porque él lo lleva personalmente a las casas de cada uno, siendo de capital, alrededores, provincia. Si es de Tucumán, no sé, habría que preguntarle. Pero bueno, para esto ustedes se pueden poner en contacto con Alan en su propia página, que es está en el chat, alanrobinson.com.ar. Y ahora vamos a hablar un poquito, les voy a presentar, para los que no lo conocen, imagino que casi todos ya lo conocen, es un nombre conocido ya dentro de la cultura. Alan Robinson nació en 1977, es un hombre joven todavía. En la Argentina egresó como licenciado y profesor de arte dramático. Desde el año 2001, siendo todavía muy joven, trabaja como escritor, director, actor y profesor. Fue becario del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro. Entre sus creaciones literarias se destacan el ensayo Poético de la Locura y su performance La Locura del Teatro. Fundó la compañía Gota Teatro, el grupo de teatro comunitario que se denominó el Club de los Sacados, y la compañía Los Hermanos, de la cual actualmente es director. Además de los dos libros que nombré, El Cuerdismo, que hoy vamos a trabajar sobre él, y Actuar como loco, también escribió su primer libro, que es El Escape del Panóptico. Le sigue La Ley de la Locura, Jorgino, no sé si lo pronuncié bien, Giorgino,
Jorgino y los dos que nombré. Ganó el premio 20 años de Teatro Social Argentino y realizó y sigue realizando, como hoy y como muchas otras veces, presentaciones, talleres y funciones en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta es la breve presentación, podríamos decir muchas más cosas, pero vamos a ser breve porque es larga la historia de Alan y la pueden leer en sus libros. Creo que una de las características que tiene su escritura, que en muchos casos es autobiográfica, no solamente para contar algo de lo que le pasó, sino para reflexionar sobre eso. Y esto es un acto, y hablo por mí ahora, es un acto social. No es un acto narcisista, es un acto social, implicado. Contar las vivencias íntimas de padecimientos, y no solo de padecimientos, sino también de modos de vivir, es un hecho social, no es un hecho individual. Para quienes pensamos que todo lo que hacemos es social, ya sea el arte, ya sea una profesión, un oficio, todo, trabajador, trabajadora, hacedores, cumplimos una función social. Quizás la cultura moderna nos quiere hacer creer que solo somos una mercancía que damos nuestra fuerza laboral a cambio de dinero o a cambio de algo. Fama, no sé. No, nosotros, bueno, y hablo por mí, creo que esto es compartido seguramente por muchos, además de trabajar y de cobrar por ello para poder ir al verdulero y no cantarle una canción, una canzoneta, trabajamos y cobramos en dinero, pero por suerte para muchos este no es nuestro incentivo principal. Nuestro incentivo principal es, sabemos que estamos cumpliendo una función social y realizando, en el mejor de los casos, deseos propios, que también son deseos sociales, que no están por fuera de la sociedad, nuestros propios deseos. En este sentido, voy a referirme brevemente al libro, que es un libro, como dije antes, muy implicado. Después de haber leído Actuar como loco, creo que da un salto cualitativo muy importante en su escritura y en su reflexión, e incluso en sus propuestas. Creo que Actuar como loco tiene una propuesta quizás no tan refinada como este, es un libro más autobiográfico y crítico, por supuesto que en este mucho más, de lo que son los tratamientos psiquiátricos, especialmente los tratamientos manicomiales, y en este creo que amplía desde lo que pude leer, porque lo he leído todo y con mucha atención, amplía esta crítica no solo a lo manicomial, sino también a los tratamientos psiquiátricos y básicamente, y esta creo que es la novedad, a lo que él denomina el cuerdismo, que ya no tiene solamente que ver con los tratamientos, sino que tiene que ver con una mirada hacia los que no se suponen cuerdos, porque también es una suposición, o podríamos decir una autopercepción, creerse cuerdo. Y en última instancia me da la impresión, tuve la impresión de que, seguramente Alan me corregirá si no es lo correcto, es como una especie de organización, de un organizador social el cuerdismo, que califica a quien no es cuerdo y lo condena a tratamientos y a modos de tratar sociales. Hablamos de los tratamientos médicos, psicológicos
y nos vamos hacia otro aspecto que es más social y que tiene que ver con la mirada de los supuestos cuerdos o de este cuerdismo como, insisto, una especie de organizador social, de quienes pueden entrar dentro del comercio social, de quienes son aptos y quienes no son aptos, de qué hay que hacer con los que no son aptos o no son cuerdos, supuestamente. Y en este sentido plantea varias cuestiones que hemos hablado por teléfono y hecho intercambios, porque realmente cuestiona muchas de las cosas que algunos hacemos y hacemos todos los días, ¿no? Me siento implicado como profesional, como psicólogo, como terapeuta, como quien trabaja con psiquiatras, como quien ha trabajado y criticado. Mi primer trabajo escrito se llama Desmanicomialización y es del año 90, 91, creo. Por lo cual no me siento atacado por el libro. Lo siento como un modo de seguir pensando más profundamente de lo que yo creí que estaba pensando sobre el tema de la discriminación, que sí lo he dicho y lo he escrito desde lo social se ha perfeccionado. Ya Foucault quedó atrasado, ya el control social no se ejerce por la cárcel y el manicomio solamente, se ejerce por la exclusión social, por el miedo que genera el sistema en las personas que pueden perder, que están amenazadas de perder su trabajo y de perderlo todo, y de no ser aceptadas en el comercio social. En este sentido, este libro, El cuerdismo, escrito por Alan, tiene una profundidad que requiere una doble lectura o una triple. De hecho, hablábamos hace un ratito que hay un taller quincenal que se dedica a leer y a pensar y a reflexionar sobre este libro, y hoy es la propuesta que nosotros le estamos haciendo a todos ustedes y a todas ustedes. Que podamos pensar sobre las nociones que ahora sí le voy a dar paso a Alan para no copar toda la reunión porque simplemente soy el moderador y el presentador, pero bueno, no puedo dejar de decir que realmente es un libro muy cuestionador, no solo de los tratamientos que evidentemente algún tipo de tratamiento, coincidimos, son nefastos, crueles y ineficaces, antiéticos, sino también que otros que queremos, creemos que podemos hacer bien, también nos ayuda a pensar de qué es lo que estamos haciendo. Es por esto que acepté ser el moderador de algo que me cuestiona en lo personal y en lo profesional. Insisto, no solo es un cuestionamiento al tratamiento de la salud, sino que es un cuestionamiento a un modo de organización social que trae como consecuencias lo que supuestamente llamamos enfermedad, delirio, alucinación, y que propone una salida. Que esto también me parece muy interesante porque no se queda en la crítica, sino que propone una salida. Y ahora sí, querido amigo Alan, tienes la palabra y yo me voy a callar por un largo rato. Bueno, cállese la boca, Oscar Mongiano. Bueno, gracias, Oscar. Gracias, en serio, gracias a vos. Gracias a Barbecho por organizar esta actividad. Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura, donde di algunas clases en algunas oportunidades. Gracias también, agradecer
al encuentro de prácticas comunitarias en salud que hayan abrazado la iniciativa de Oscar y de Barbecho de presentar este libro a través de la Mesa de Arte y Salud. Y bueno, esto es nuevo, yo nunca hice una presentación de libro por Zoom y en vivo por Facebook. Creo que me gustan más las presentaciones de libros presenciales, pero bueno, no lo sé. Así que también les agradezco a todas las personas, que son muchas, que están participando hoy acá en esta charla de debate que vamos a tener en un ratito. A las personas que están en el Zoom y a las personas que están por Facebook, y también agradecerles a las personas que mirarán este video por diferido o no, no lo puedo saber. Pero bueno, todas estas experiencias son como nuevas, y bueno, y también son como una especie de aprendizaje, ¿no? De cómo es esto, ¿no? De me silencio, no me silencio, me apago el video, no me apago el video. Todas cosas como muy nuevas. Bueno, yo no sabría, no preparé una exposición, porque confío en que podremos como generar algún intercambio con preguntas por el chat, o con preguntas por Facebook, o quienes sepan abrir el audio lo abrirán en un ratito. Pero sí me gustaría, a partir de la lectura de Oscar lo leyó, el libro El Cuerdismo, comentar algunas cositas. Hay algo de lo autobiográfico que menciona Oscar que yo un poco dudo, como que me hago algunas preguntas. No soy el único escritor o escritora, muchos otros escritores han como puesto en duda si es posible la autobiografía, pero sí claramente hay una relación entre el cuerdismo y otros libros míos. Primero, una aclaración: el concepto del cuerdismo no lo acuñé yo, es un concepto que se acuñó en Estados Unidos hace aproximadamente 40 años, en la década del 70 del siglo XX. Lo acuñó un abogado que estaba defendiendo a una persona que le habían hecho un juicio por insaña. Los juicios por insaña son aquellos juicios donde, por una problemática de salud mental o de discapacidad social, se declara a una persona insana y esa persona no puede acceder a sus derechos, y para acceder a sus derechos civiles y humanos necesita de un tutor o tutora legal, ¿no? Que un juez diga, bueno, ahora Oscar Mongiano será el tutor de Alan Robinson, y si Alan Robinson quiere vender un libro, Oscar Mongiano le deberá dar permiso. Tomándolo con un poco de humor, porque es algo muy trágico. La insaña es algo muy, muy dramático, es una muerte civil, una muerte jurídica. Eso sería un poco la insaña. Y en la década del 70, en un juicio por insaña, un abogado acuña el concepto de cuerdismo. Y es un concepto que luego se toma en distintos momentos de la historia y el avance de la cultura y el progreso de la cultura, si es que el progreso de la cultura existe como tal. Y se lo toma políticamente al concepto para describir un sistema de opresión social donde todas las personas reproducimos consciente o inconscientemente la idea de que todas las personas debemos ser cuerdas, normales y racionales, equilibradas, estabilizadas, y eso es la forma en la que tenemos que estar en el mundo.
Eso es básicamente como la historia, un poco la historia del concepto de cuerdismo. En el libro hay algunos capítulos donde se pretende, se intenta hacer cierta historia, ¿no? Como dar algunas referencias históricas. Pero este es el último libro que yo escribí y quisiera ponerlo un poco en perspectiva para tratar de incluso entender yo mismo, porque yo a veces las cosas las termino de entender cuando las debato, cuando se abren debates públicos. Yo vengo del teatro, en realidad vengo del teatro y de la literatura, porque empecé a escribir a los 8 años. En el mismo momento, el mismo año que empecé a actuar, empecé a escribir. Yo tenía 8 años y empecé a escribir mis primeros cuentos, mis primeras poesías, y empecé a actuar en la escuela como presentador de actos. Entonces, la literatura y el teatro llegan más o menos en el mismo momento de mi vida, que es a los 8 años. Entonces, mi literatura y mi teatro es muy literario y mi literatura es muy teatral. Entonces, yo siempre atravieso procesos como siempre muy cerca de los espectadores y de los lectores, porque me interesa conocer las lecturas de los... No para que me digan qué lindo, qué bueno, qué inteligente, sino porque me interesa conocer el impacto positivo o negativo, el impacto que pueda tener mi obra en la sociedad, en la cultura. Me interesa, no me da lo mismo saber que no saber. Si a alguien no le gusta un libro mío y me lo dice, me importa. Y si a alguien le gusta un libro mío, me lo dice, me importa. No es que me enojo o me enojo, porque si a alguien no le gusta me enojo, o si a alguien le gusta me alegro. No, me interesa. Alguien que me diga, tu libro me parece una porquería, me interesa saber por qué le parece una porquería. Y alguien que me dice, tu libro me parece una genialidad, me interesa por qué le parece una genialidad. En los últimos años, sobre todo después de la publicación de Actuar como Loco, yo transité mucho por los medios de comunicación y me encontré que en los medios de comunicación hay mucha cuestión morbosa en relación a mi literatura. Digo, mi literatura está muy inspirada en algunas experiencias psicóticas, locas que tuve, y en algunas situaciones que me tocó vivir de encierro psiquiátrico. Entonces, esas experiencias que me tocó vivir, de quedar confinado, en vez de quedarme en casa, me quedé en la clínica, o me quedé en el psiquiátrico, o me quedé en el loquero, fueron tan traumáticas que resultan inspiradoras. Y en este sentido, por ahí está bueno tomar un poco de distancia del cuerdismo y ponerlo en relación con algunas otras obras que publiqué. Mi primera obra, como bien decía Oscar, es El escape del panóptico. Es una obra de teatro en la cual un grupo de locos se escapaban de un loquero. Mi segunda obra es un ensayo, que es Actuar como Loco, que es un ensayo sobre las relaciones entre el arte y la locura. Después vino un libro del cual soy coautor y soy editor, porque yo trabajo en una compañía artística que se llama Los Hermanos, un ensayo también que se llama La Ley de la Locura, que es un libro de derecho y salud mental a partir de testimonios de 5 autores y autoras distintas. Después vino la novela Jorgino, que la palabra Jorgino a veces cuesta pronunciarla porque es un neologismo, es una palabra inventada que reúne la primera sílaba de la palabra Jorge y las últimas 2 sílabas del apellido Bonino. Es una novela dedicada al actor argentino Jorge Bonino, un actor que se suicidó en un loquero cordobés en el año 90 del siglo pasado, y a quien yo le dediqué una novela. En esa novela, la novela cuenta la historia de un joven psicólogo que intenta averiguar los motivos por los cuales se suicida
en ese loquero cordobés el actor argentino Jorge Bonino. Después de Jorgino vino, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Bueno, después vino un libro que está inédito, que Oscar lo presentó como Poético de la Locura, pero es La Poética de la Locura. Es un ensayo que ganó un premio del Instituto Nacional del Teatro, y supuestamente este año o el año que viene el Instituto Nacional del Teatro lo va a editar y lo va a distribuir gratuitamente en todo el país. Y después vino El Cuerdismo, que es un libro que estoy procesando, estoy tratando de releer. Es un libro que es material de estudio de un taller que ahora se está dando de manera virtual, que es un grupo de estudios del cuerdismo, que me parece que acá hay algunas personas que participan, está Rosa, y hay algunas personas más que participan de ese taller, está León, que se junta cada 15 días. El cuerdismo, yo creo que es un libro que juega mucho con la ficción y con la no ficción. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es autobiográfico? No, yo no sé, creo que era Borges quien decía que lo autobiográfico no existía, que era un género de ficción. Lo autobiográfico es como, yo creo que es medio imposible la literatura autobiográfica. Sí, la literatura biográfica, pero yo creo que uno, si bien hay cosas que son ciertas y que pasaron, tanto en Actuar como loco como en el cuerdismo, por ejemplo, hay un capítulo del cuerdismo que se llama Cartas a la psiquiatría, que son 5 cartas que yo le escribí a 5 psiquiatras distintos y que no puse sus apellidos por cuestiones jurídicas. Yo consulté con una jueza, le dije, mira, si yo publico estas cartas que tienen un tono de denuncia, ¿qué pasa si las publico con los nombres y los apellidos de las personas que protagonizaron estos episodios que yo los estoy denunciando y de los cuales yo en un momento me sentí víctima? ¿Puedo tener problema? Me dice, sí, podés tener problema, te pueden hacer un juicio, podés tener un problema bárbaro. No publiques los apellidos y no vas a tener ningún problema. Entonces, por las dudas, para no volver a tener problemas, saqué los apellidos. Pero son 5 cartas que yo les escribo a 5 psiquiatras abusadores. Algunos de ellos abusaron yo digo que hicieron malas praxis con mis propios tratamientos. Pero eso, al ser trabajado literariamente, pierde su calidad autobiográfica, pierde por ejemplo, hay uno de los psiquiatras, Rodolfo, que fue el que me encerró en una celda de castigo a mis 16 años en un loquero, y hoy eso se considera tortura. Cuando yo lo escribo, eso pierde su calidad autobiográfica y pasa al territorio de la ficción y de la no ficción. ¿Por qué? Porque yo trabajo conscientemente con esa anécdota. Yo puedo trabajar con la anécdota el día que nació mi hija y escribir sobre el día que nació mi hija, pero conscientemente estoy trabajando sobre esa anécdota. Mi hija nació el 1 de agosto del año 2010. Me acuerdo todo, cómo fue la cesárea en el hospital, una situación como traumática, reveladora, llena de emociones, una escena que no voy a olvidar nunca en mi vida, el nacimiento de mi hija. Y puedo trabajar con esa escena, y puede ser más o menos explícito el relato acerca del nacimiento de mi hija. Pero en la medida que yo tenga conciencia de esa escena anecdótica, hay algo de lo autobiográfico que pierde su condición de biografía, de documento, que pierde su condición de documental. Distinto es cuando lo biográfico lo escribe otra persona. Si Oscar escribiera una biografía sobre mi vida, sería algo que él hizo y que él documentó, pero no es algo que yo mismo hice. Digo, yo soy presente, pasado y futuro de mis propias anécdotas.
a veces yo me preocupo porque en mi obra digo, bueno, no puede ser que siempre esté hablando de la locura. ¿Qué me estoy repitiendo como artista? Yo en un ensayo hablo de la locura. En una obra de teatro donde no aparece el tema de la locura, estoy hablando de la locura. En una obra de no ficción, que aparentemente el cuerdismo sería una obra de no ficción, según los cánones literarios, también estoy hablando de la locura. Este domingo voy a hacer una obra de teatro online, por llamarlo de alguna manera. Voy a hacer una transmisión en vivo de una especie de obra de teatro online que ganó un premio del Instituto Nacional del Teatro. Lo voy a hacer en vivo por Facebook, va a ser gratuito, a la gorra, creo que va a ser a la gorra. Y también estoy hablando de la locura. ¿Por qué? Porque hay algo en mi camino artístico que tiene que ver con la búsqueda de una estética. Por eso cada libro a mí me plantea un umbral, un nuevo punto. Y bueno, llegué hasta acá. Llegué hasta El cuerdismo, que es un libro de no ficción, que relata un montón de situaciones que estaban como en el plano de mi intimidad y pasan a ser el plano público, pero en el tono narrativo, con técnica literaria, con estilo literario. Porque hay algo que yo estoy buscando hace mucho, que es una estética de la locura, una ética de la locura. Últimamente vengo encontrándome con una poética de la locura. Y para que se entienda un poco de qué estoy hablando, les voy a leer un poema que está al final del cuerdismo. El cuerdismo es un libro que está dividido en 3 capítulos. El capítulo 1 se llama Desmontar el cuerdismo, el capítulo 2 se llama Exiliarse de las normas. Ahí quizás aparece lo propositivo de lo que hablaba Oscar, ¿no? Una propuesta, no solo una crítica. También desmontar el cuerdismo es una propuesta. Y finalmente el capítulo 3 se llama Así en el arte como en la locura. Un capítulo más abocado a tomar perspectiva e historia de estéticas locas, ¿no? Buscar estéticas locas en la historia. Y cuando me refiero a estéticas locas me refiero en estilo amplio. O sea, Van Gogh es una famosa estética loca, por nombrar a un artista loco de la historia famoso. Pero hay muchísimos más, desconocidos e ignorados sistemáticamente, excluidos, reprimidos y violentados y abusados sistemáticamente. Artistas a los cuales la cultura cuerdista y la sociedad antipsicótica condenó al olvido. Yo intento rescatarlos del olvido. En el último capítulo, que se llama Así en el arte como en la locura, hay un poema que intenta de alguna manera dejar en evidencia esto de la poética de la locura. Y se los voy a leer porque es un poema que me gusta mucho. Se llama El doble. No es una realidad, son infinitas realidades. Bifurcan en un horizonte de sucesos, agujeros negros que se multiplican, dividen y replican. Crecen, suceden a ambos lados del borde del cuerpo, aquí y en su doble. El cuerpo tiene un borde gris, rasposo, material, pero no es así en mi lengua muerta, quizás revivida. En una biología imposible de la locura, la alucinación es su identidad. En el borde de la mente, de la conducta y los 5 sentidos, se expresa y fluye en las direcciones de las emociones. Parece el estado de confusión, mareo o somnolencia. Alucinación, génesis sin fin del delirio. Conducta privilegiada del caníbal cuerpo social. Cultura de masas industriales. ¿Quién quisiera volverse un ser alucinante y delirante? Allí, finalmente, llegará el doble de la paz. Bueno, ese poema se los quería leer porque es un poema que me gusta mucho y es el último poema, es el poema que cierra el libro. Por lo cual, Oscar,
te paso un poco a vos la moderación, porque seguramente hay muchas cosas que me estoy olvidando, porque un libro es como Sí, un momento en leer un libro. Y un libro reúne casi como 4 años de vida. Así que te paso un poco a vos, a la gente que participa, que continúes vos con este encuentro. perfecto. Todos juntos, todas y todos juntos, seguiremos produciendo preguntas. Yo voy a comenzar por una, porque en realidad este poema creo que condensa gran parte de todo lo que está escrito en el libro, que como bien vos decís, está dividido en 3 partes, de las cuales hay algunas cuestiones de orden personal que están, podríamos decir, escritas, como vos decís, en forma literaria, y así realmente es, pero que también llevan a poder pensar qué tiene que ver esto con los tratamientos, con el sufrimiento, los tratamientos y la propuesta que vos tenés que tiene que ver con el arte. En una de las últimas páginas, lo voy a leer, dice: resulta urgente hoy, al menos para mí, desplazar la locura del campo de la psicología, el derecho y la medicina hacia el campo de la cultura, el arte y la política. Por eso creo que algo de esto, de este libro, nos hace pensar realmente en empezar a romper esos límites de las especialidades, que incluso es uno de los objetivos del encuentro. Y además de barbecho, ¿no? Cuando nosotros decimos que todos estamos integrados, no es que la mente por un lado, el cuerpo por otro, la comida por otro, no, somos un ente único. Y en este sentido, así nos percibimos y así nos presentamos. En base a esta sumatoria, abro la palabra para las personas que quieran aportar, comentar, preguntar sobre lo que Alan y a los pequeños aportes estamos haciendo. Hola, ¿qué tal? Octavio, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. No, me hacía una pregunta que espero no incomode, porque a veces me pasa que, bueno, yo lo escucho muy seguido, Alan, y digo, ¿por qué Alan es el único que habla de estas cosas? ¿Por qué estoy todo el tiempo, digamos... en realidad la pregunta es simple, es esa, ¿no? ¿Por qué solo Alan? Perdón si eventualmente lo expongo, pero digo, ¿por qué solo Alan es la persona que está hablando de estas cosas y no son muchos más? Esa es mi intervención, nada más. Yo quiero decir una cosa que junta lo que dice Octavio con lo que decía Oscar. A ver, por ahí suena exagerado lo que voy a decir, pero hay un plan sistemático. Cuando Oscar hacía una cita del libro sobre la urgencia a la cual yo en ese momento, cuando describí como para mí resulta urgente desplazar la locura al campo de la cultura exclusivamente. Recién lo escuchaba Oscar y pensaba en los nietos recuperados y en las madres de Plaza de Mayo y en las abuelas de Plaza de Mayo, cómo en algún momento, y pensaba justamente en esto, cómo en algún momento para las abuelas de Plaza de Mayo, en algún momento fue urgente encontrar a sus nietos, porque si no, ellas se iban a morir sin conocer a sus nietos biológicos.
acá creo que hay algo similar. A mí se me hace urgente como recuperar, ¿no? Digo, en lo personal, yo ya resolví esto, yo ya resolví el problema personal, pero en lo social no, y yo no soy un individuo, soy un ser social, tampoco soy un sujeto, soy social, no soy ni un sujeto, ni un individuo, ni una persona, soy un ser social. Pero se me hace urgente la restitución de las identidades. Así como yo hice un proceso artístico en el cual desplacé aquello que decían que eran delirios y alucinaciones, yo los restituí y los recuperé como voces y visiones, y me di cuenta que había sido víctima de un terrorismo psiquiátrico, de un terrorismo narcoterapéutico, como lo describo en el cuerdismo, y sobreviví a ese terrorismo narcoterapéutico, estatal, legal, por eso terrorista. Se me hace urgente, se me sigue siendo urgente que ese proceso sea social, porque a mí de nada me sirve salvarme solo, porque la soledad, digo, yo convivo muy bien con mi soledad, pero me consta que hay un montón de identidades, de personas que están buscando su identidad loca y no la encuentran porque la confunden, porque hay un plan, yo creo que, perdón si alguien se enoja, pero estoy convencido que hay un plan sistemático de no soy el único además. Leopoldo María Panero, el poeta español, describe a los loqueros como campos de exterminio. Hoy, en Argentina 2020, los loqueros, siendo ilegales, ya uno tiene razón si los describe como centros psiquiátricos clandestinos de detención, porque la ley le da la razón a uno, pero no alcanza con que la ley nos dé la razón, porque en realidad no deberíamos tener que estar disputando la razón, porque justamente eso es lo que el cuerdismo necesita, que alguien nos diga, tienen razón los locos. Las personas locas no interesa la razón, no interesa. Lo que a mí me interesa es la justicia social. Digo, a mí no, me interesa la justicia social y me interesa la redistribución de la locura. Por eso este último poema, porque creo que mis libros, mi obra, no solo mis libros, también los talleres que doy, los talleres que doy, el taller de teatro invisible, que está incluido, que forma parte, esa pedagogía forma parte del cuerdismo, es necesario y urgente la redistribución de la locura. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿por qué tan pocas personas deliran y alucinan? Digo, yo invertiría la pregunta. Digo, ¿por qué tan pocas personas pueden delirar y alucinar? ¿Cuál es el problema? Yo repreguntaría, ¿no? Invirtiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se han encerrado por qué tan pocas, digo, es muy terrible, ¿no? Pero pensémoslo como una ironía. ¿Por qué se han encerrado tan pocas personas en los loqueros? Y porque no hace falta, porque genera más ganancia y plusvalía la medicación psiquiátrica, las drogas psiquiátricas. La drogadependencia psiquiátrica es más rentable que el encierro psiquiátrico. Basta mirar los números. En Argentina las cifras oficiales indican 8 millones de personas en consumo problemático de drogas psiquiátricas. Y hay apenas 12.000 personas en instituciones, en centros clandestinos de detención. Entonces, 8 millones de personas usando drogas psiquiátricas contra 12.000 personas en centros clandestinos psiquiátricos, porque hoy son ilegales, entonces no nos deberíamos enojar. Si alguien trabaja en un centro clandestino psiquiátrico, no debería por qué enojarse, sino conocer la legislación y decirle al Estado, bueno, cámbienme de trabajo porque yo no quiero trabajar en un centro clandestino, en un lugar ilegal. Quiero trabajar en un lugar al amparo de la democracia, ¿no? No quiero estar en clandestinidad, quiero estar en la democracia. Eso es supuestamente digo, no habría motivos por los cuales enojarse. Pero
Pero yo me preguntaría a la inversa, ¿no? Como, ¿por qué tenemos tanto miedo a la locura, al delirio, a la alucinación? En lo personal yo me he expuesto o he quedado expuesto, ya ni sé si en los medios de comunicación me expuse, quedé expuesto. Digo, en la medida que yo pueda seguir escribiendo y seguir dirigiendo espectáculos teatrales, mi obra, yo encuentro motivos para seguir adelante, ¿no? Para continuar intentando crear obras de arte. A veces fracaso, porque no siempre hago obras de arte, a veces hago obras artesanales, y a veces hago obras de arte que trascienden aquello que yo imaginaba que era, por ejemplo, con Actuar como Loco, con ese libro que tanto mencionó Oscar hoy al principio. Yo pensé que era un libro para gente de teatro, pero lo terminó leyendo mucho más gente vinculada a la salud mental que gente vinculada a las artes escénicas. Quizás porque también hay más gente que se dedica a la salud mental que a las artes escénicas. No lo sé. Pero bueno, está bueno pensar, cuestionarse, preguntarse, todo esto me parece que está bueno. Alan, vos llamás centros clandestinos de detención. ¿Te referís a la última modificación, para aclararlo, ¿no? A la última modificación de la Ley de Salud Mental, donde estaba prometido que en el 2020 no iban a existir más los hospitales monovalentes? No, me refiero a algo mucho más complejo. En el 2015 publiqué un libro como editor y como coautor que se llama La Ley de la Locura. En ese libro es un exhaustivo análisis de la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental se sanciona en el año 2010 y el Estado argentino le dice a los gobiernos, a los futuros gobiernos, a través de la Ley Nacional de Salud Mental, tienen 10 años los gobiernos que gobiernen el Estado argentino para cerrar todos los hospitales y clínicas psiquiátricas, privados y públicos. Los tienen que cerrar, porque en el 2020 van a ser ilegales. En el año 2010, el Congreso de la Nación Argentina decide que el Estado argentino tenía 10 años para cerrarlos. No para cerrarlos. Debían ser cerrados. En esos 10 años, los gobiernos que gobernaron el Estado argentino no hicieron lo que era necesario hacer para dejar en evidencia por qué había que cerrar los hospitales monovalentes, como los llama la letra de la ley. Si en 10 años el Estado argentino no cerró los hospitales monovalentes, esos hospitales monovalentes, clínicas privadas psiquiátricas, hospitales psiquiátricos, colonias psiquiátricas, pasan a ser ilegales. O sea, porque es la letra de la ley, son ilegales. Entonces, ¿qué son? Si en esos lugares hay gente privada de su libertad, y esos lugares no son cárceles, ¿qué son esos lugares? Esos lugares son centros clandestinos de detención, donde se priva a las personas de su libertad clandestinamente. Ahora bien, las internaciones involuntarias por problemas de salud mental son legales, eso también está en la letra de la ley. ¿Pero dónde? ¿En esos lugares? No, en esos lugares no, en hospitales generales y en clínicas generales. Por eso los llamo centros clandestinos de detención. ¿Preguntas, comentarios? Yo querría hacer una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Hola, te hago una pregunta. Yo creo que por lo que decís, y la verdad que me hago cargo, uno tiene, creo que partimos del tema de cómo vemos la locura, o cómo más que la locura, cómo vemos a las personas que tienen, como decir, visiones o son distintas, y bueno, ¿no habría que partir de cambiar eso
porque bueno, sí, hay la parte de psiquiatras, los intereses de laboratorios, tiene mucho que ver, como vos decís, pero todo hay un concepto cultural que no permite salir de eso también. ¿Lo ves así? Bueno, eso es Mara, me fijo Sí, los nombres que pusieron ahí, por ahí les cambio el nombre, no es mala intención. está bien, no pasa nada. Eso, Mara, está buenísimo porque los últimos años, los últimos 4 años, yo me enfoqué más, en vez de en la crítica al sistema de salud, en el estudio de las representaciones culturales de la locura. ¿Por qué? Porque a partir de eso, yo inventé algo que lo llamo la perspectiva neurodiversa en las artes. ¿Qué es la perspectiva neurodiversa en las artes? Una obra que intenta ser una obra de arte que tiene una perspectiva loca. Entonces, la representación que esa obra hará de la locura será una representación liberadora y no una representación opresora. En las artes, o en las expresiones artísticas, mejor dicho, hay muchísimas representaciones de la locura que en vez de generar una fuerza libertaria en la sociedad, generan una fuerza represora y opresora en la sociedad. ¿Cómo? Reforzando estigmas, promoviendo temores, gestionando el pánico. Y esos son representaciones que las llevan adelante personas. ¿Por qué? Porque esas personas también vivimos en lo que hoy yo llamo una cultura cuerdista y una sociedad antipsicótica. Somos una sociedad antipsicótica porque estamos en contra de las personas psicóticas, tan en contra que las medicamos, tan en contra que las encerramos, tan en contra que las prejuzgó. El otro día, hace muy poquito, el muchacho que chocó, tuvo el accidente en la embajada china, ya enseguida todos los medios de comunicación se estaban ocupando de vulnerar los derechos de ese ciudadano. Ese ciudadano tiene derecho a que se preserve su identidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo los medios de comunicación? Publicar el nombre. O sea, entonces, vivimos en una sociedad que está en contra, sistemáticamente en contra de la psicosis. Vivimos en una sociedad, en una cultura que no tolera lo diverso, la neurodiversidad, que es un concepto que se empieza a difundir hace 20 años, 10 años. La comunidad autista empieza a difundir el concepto de neurodiversidad. Bueno, las personas locas, bueno, sí, son personas neurodiversas. No hay nada mal en su neurología, en sus neuronas, en su cerebro, en sus emociones. No hay nada malo, no hay nada que corregir, no hay nada que arreglar, no hay nada que estabilizar, no hay nada que ordenar y no hay nada que equilibrar. El equilibrio y la desestabilización son parte fundamental de la vida. No lo digo yo, lo dice toda la literatura oriental, cualquier obra literaria de la literatura oriental. Y me acordé de esto porque, Oscar, el otro día charlábamos de que tenemos en común el Kung Fu. Toda la literatura oriental, toda la filosofía oriental, concibe el desequilibrio y la inestabilidad con el mismo valor con que concibe al equilibrio y a la estabilidad. Los desequilibrios emocionales son tan importantes y tan necesarios como los equilibrios emocionales. Entonces, volviendo a la pregunta, la cultura, hay graves problemas en la cultura, graves problemas, gravísimos problemas. Bueno, gracias. En este sentido, Alan, pensaba cuando leía el libro en qué hacer en los momentos de crisis. Porque los que venimos hace muchos años
trabajando con neurodiversidades, a lo que he aprendido de vos con este libro, muchas veces nos preocupa su falta de comercio social, su falta de inclusión y aceptación social, por esto que vos llamás el cuerdismo. Por eso para mí es como un modo de organizar la sociedad. Pero esta es una disputa que venimos teniendo muchos y hace muchos años, de qué es lo que tenemos que hacer los que estamos a cargo de alguien que está mal en un momento, que incluso puede perder nociones de espacio, tiempo, que incluso puede tener cierto riesgo para su propia salud. He tenido pacientes que se han tirado de un tercer piso. He tenido situaciones, no con esto quiero presentar a las crisis como peligrosas, sino que digo que hay personas que con ciertos sufrimientos, y no por ser psicóticas, porque otros que no lo son, también lo hacen, ¿no? Pueden estar en un momento de su vida que requieran cierto cuidado especial. Y esta es una discusión, porque todos los teóricos del psicoanálisis, desde Freud, Winnicott, Pillon y muchos más, lo dicen claramente. Nadie puede estar sano en una sociedad enferma. Pero los que trabajamos todos los días con personas que pueden correr en algún punto, en ese momento, no por su estructura, su forma de ser, sino por su estado, por su estar crítico en ese momento, ciertos peligros o necesidad de cierto acompañamiento. No podemos esperar a que cambie la cultura. No podemos esperar que la cultura sea sana, porque pasa el tiempo. Como sujetos políticos, y coincido con vos, y me considero un sujeto político, cumple una función. En ese sentido, algunas de las respuestas que encontré es en tu parte propositiva del teatro invisible, que incluso tiene muchas coincidencias con la postura del psicoanalista. No ortodoxo, el psicoanalista de verdad. Pero me gustaría que desarrolles un poquito esto, que me da la impresión que puede ser, por lo menos en mí, cuando leía, algo que me trae una discusión permanente en muchos ámbitos. ¿Tenemos que esperar que la sociedad se sane o tenemos que hacer algo con esta persona que en este momento, no por ser como es, sino que en este momento, y ahí me incluyo y incluyo a todas las personas, podemos tener una crisis? No sé si hablé mucho y fui claro. Tengo que escribir otro libro, Oscar, con todo lo que me dijiste. Tengo para 4 años más para responderte la pregunta. En 4 años te la respondo con un libro. No, un chiste, amigo Oscar. Quisiera como aclarar algo porque a ver, para mí la honestidad intelectual es un valor muy importante. Entonces, yo tengo que ser honesto intelectualmente porque mi obra siempre fue honesta, mi obra, haya logrado trascendencia o no. El cuerdismo es un libro que yo lo escribí
en el lenguaje de la cordura y de la razón para que se entienda algo que yo necesitaba que se entienda, que es esto un poco, todo esto que vos preguntabas recién, Oscar. No es un libro que está escrito en el lenguaje de la locura, salvo sus poemas. Los poemas sí, están escritos en el lenguaje de la locura. El resto del libro está escrito en el lenguaje de la cordura, para que se entienda. Dentro de, haciendo esta aclaración, es importante destacar uno de los capítulos, que es el capítulo sobre el teatro invisible. Hay una experiencia que yo hice luego de publicar Actuar como Loco, que es un taller que se llama Taller de Primeros Auxilios en Salud Mental, técnicas de actuación para intervención en crisis, urgencias y emergencias desde la perspectiva de reducción de daños. Ese taller lo di en muchas provincias argentinas, incluso lo di en otros países. Lo di en Chile, lo di en Uruguay y lo di en Paraguay. Ese taller, después de darlo muchas veces con distintas personas que se hacían preguntas similares a la que hacía recién Oscar, ¿cómo intervenir? Bueno, ¿qué hacemos? Yo lo que vi fue, dando el taller, era que la actuación, las técnicas de actuación, ayudaban mucho a la transformación social de las personas. Era como que formaba agentes secretos, ¿no? Como subversivos, era como dar un taller para formar subversivos. Porque en ese taller la gente se preguntaba lo mismo que se preguntaba Oscar recién. Está todo bien, pero ¿cómo hago cuando una persona se me quiere tirar por la ventana de un 9º piso, como se tiró Charly García, que casi se mata? Tuvo un Dios aparte y cayó en la pileta, pero Charly García se pudo haber matado cuando se tiró de un edificio de un 9º piso. Un músico y un artista genial de nuestra cultura. Loco también. Entonces, en esas situaciones donde existe un riesgo, un peligro, ¿qué hacer? Bueno, en el taller que yo estuve dando, y cada tanto lo doy, de primeros auxilios, lo que descubrí es que la actuación, o sea, formar actoralmente, no formar personas para que sean actores o actrices y vayan a trabajar al cine o a la televisión, sino formar a las personas, a actores sociales, con técnicas de las artes escénicas, en un modo del teatro que no lo inventé yo, sino que lo inventó el brasilero Augusto Boal, que se llama teatro invisible. ¿Y qué es el teatro invisible? Es hacer teatro sin que los espectadores sepan que estás haciendo teatro. Intervenir con técnicas de actuación de las artes escénicas sin que nadie sepa que estabas haciendo teatro. Con una ética de con propósitos de la transformación social, con propósitos de la justicia social, con propósitos de vivir en un mundo mejor y dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. No con cualquier propósito, con un propósito específico. Augusto Boal es más conocido por el teatro foro, no por el teatro del oprimido, que por el teatro invisible. A mí lo que más lo que yo me reconozco heredero de Augusto Boal, sin haber sido su estudiante, sin haber sido su aprendiz, solo por haberlo leído y haberlo trabajado, me reconozco heredero del teatro invisible. Algo que podemos hacer todas las personas en cualquier momento, y no solo para situaciones de crisis, urgencia o emergencia. El otro día me paró un policía porque me fui a trotar y troté sin barbijo, como dijeron que se puede, y después no tenía el barbijo. Y un policía me retó porque no tenía el barbijo. Entonces me puse nervioso, me asusté, y hice un poquito de teatro invisible para que el policía se quede tranquilo, que iba a ir a buscar a mi casa el barbijo y iba a obedecer la norma que me estaba poniendo el policía de usar el barbijo. Eso tan chiquitito que parece tan sencillo, tan tonto, eso es artes escénicas, eso es actuación y eso es teatro invisible. Eso es teatro invisible.
Yo sé que la pregunta de Oscar era mucho más amplia, pero es como más chiquito. No, creo que das una idea y das un ejemplo que podemos llevarlo a situaciones quizás un poco más complejas, ¿no? Porque en realidad, por lo que entendí del ejemplo, en vez de enfrentarte al policía, lo que haces es buscar la manera más propicia de poder salir de una situación que te genera ciertos conflictos, temores, etcétera. En este sentido, es lo que a veces sentimos mucho los terapeutas en situaciones críticas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le está pasando? ¿Qué va a hacer? Y esto es lo que podríamos decir, tenemos que inventar. Cuando vos en el libro hablas de la actuación invisible, donde se pone en práctica la propia intuición del socorrista, lo llaman, ¿no? Socorrista, la propia intuición y la destitución subjetiva propia del socorrista, esto es psicoanálisis puro, en el sentido de que cuando uno atiende a alguien, no tiene la intención de transmitirle ni valores ni nada, sino simplemente tratar de entender, si no es la palabra justa, pero tratar de ponerme en la piel del otro para ver qué hacer de la mejor manera efectiva, sin, como acá comentó Leonardo, ¿no? Sin violentar, no solo físicamente o farmacológicamente, sino sin violentar simbólicamente, porque sabemos que estamos en el lugar de quien nos supone un saber que no tenemos y que a veces tenemos que hacer, como vos recién contaste en este ejemplo, algo inventado en el momento y en un momento en el cual no nos sentimos con la suficiente tranquilidad para decir, bueno, ahora voy a armar una escena teatral y la voy a actuar. Bueno, pero ahí creo que ustedes, los psicólogos y psicoanalistas, están muy complicados, porque recibieron una educación, la educación más cuerdista, las personas que se formaron en técnicas, fíjate qué loco, ¿no? Yo hablaba del policía y vos te comparabas con el policía, Oscar. Es como eso, ¿no? Como son personas víctimas, ¿no? Que han sido víctimas de la educación cuerdista, capacitista. Están como con mucha complicación, en una encerrona trágica, diría Ulloa. Las personas que se han formado en la psicología, digo porque yo voy a la UBA, 2x3 me invitan a la UBA a dar alguna clase gratuita, y me enojo porque no me pagan, porque me deberían pagar, pero bueno, les tengo paciencia porque les tengo cariño y quiero que mejoren su calidad de vida, los psiquiatras, los psicólogos, psiquiatras y estudiantes, porque quedan en una encerrona, porque no, digo, siempre se preguntan cómo pensar y nunca se pueden sentir lo que está pasando. Como quedan ahí, siempre se les exige y se les exige y se les sigue exigiendo y se siguen autoexigiendo. Lo de la destitución subjetiva, también hay que decirlo, viene de un libro de un escritor inglés que se suicidó, que se llama Mark Fisher. Mark Fisher era un filósofo, un profesor de filosofía inglés que se suicidó y dejó una obra muy, muy, muy importante, y uno de los libros se llama Realismo Capitalista. Y él llega a la conclusión, él abraza la depresión como política. Él decía algo así como que no cuento mis historias personales para mostrar lo individual, sino porque creo que lo personal es social y es político. A través de lo personal, de hablar de su propia depresión, él ganaba tiempo en sentido de la transformación social. Pero su búsqueda de la destitución subjetiva, evidentemente lo llevó, o quizás, no lo sé, eso ya no se va a poder saber nunca,
lo haya llevado al suicidio. Eso es como algo súper peligroso. Estos días estuve viendo una serie que trabaja con ese tema, una serie de Estados Unidos, nada que ver con esto que estamos hablando, pero es muy buena serie de detectives. Se llama The Sinner, El Pecador, es en castellano. La tercera temporada. La tercera temporada tiene un guión muy interesante, muy filosófico, toma mucho a Nietzsche y los peligros de asomarse a determinados abismos. Como hay determinados abismos que son peligrosos y hay que tener cuidado, hay que ir con cuidado. Yo sugiero prudencia, como decía el filósofo que siempre lo cita Citolema, Schopenhauer. Prudencia, como lo cita Citolema a Schopenhauer, como prudencia. En ese sentido, me parece que el cuerdismo, en un punto, digo, ¿por qué a mí fue un esfuerzo grande escribirlo? Porque medio que para mí es un manual, y a mí muchos los manuales no me gustan. Tiene muchas cosas de manual el cuerdismo. Pero en ese sentido hay algo poético también, porque primero dice, ¿qué le diría el cuerdismo, el libro, a las personas psicoanalistas? Primero desmontar el cuerdismo, tu propio cuerdismo. Después exiliarse de las normas, exiliate de tus propias normas. Y después, así en el arte como en la locura. Entonces, una persona que por ahí atiende a otra persona en un consultorio psicológico a nivel individual, y bueno, yo le diría un poco lo que le dice el libro: desmontá el cuerdismo del consultorio, exiliate de las normas del consultorio, y que en el consultorio suceda lo que sucede en el arte como sucede en la locura. Que todo, o sea, hay algo que el libro critica mucho, que es la idea de la narcoterapia. La narcoterapia es una idea que inventé yo. Muchas personas que quieren brindar salud, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, lo que fueran, terminan siendo víctimas del sistema narcoterapéutico. Es el propio sistema narcoterapéutico, la propia industria narcoterapéutica, que las termina como capturando y transformando en agentes del orden, de la razón y de la cordura. Quienes se pueden hacer preguntas para salirse de ese sistema y exiliarse de esas normas, como Oscar, bienvenidas sean. Un maestro mío de teatro, un maestro mío de dirección teatral, Juan Carlos Gené, decía: mi patria es el escenario. Juan Carlos Gené fue víctima del exilio en la dictadura militar, en la última dictadura cívico-militar argentina, y se exilió en Venezuela. Yo cuando lo escuché a Juan, que falleció, Juan Carlos Gené, no hace mucho, y cuando lo leí, terminé de entender eso, ¿no? Que el escenario, o sea, mi patria no es tanto el escenario, sino que mi patria es la ficción. Es complicado eso, porque es más fácil que tu patria sea el escenario, estás más seguro, a que tu patria sea la ficción. Si tu patria es la ficción, hay más riesgos, porque para mí la ficción no es mentira, no es ilusión, sino que es verdad. Digo, para mí la ficción es más verdadera que la realidad misma. Para mí la realidad a la cual hemos acordado que es verdad está tan llena de convenciones, de normas, de reglas, de acuerdos, que primero es aburridísima y segundo es ilusión, es ilusionismo, lo que llamamos la realidad. Por eso les leí la poesía que arranca hablando de que no hay una realidad, hay muchas realidades, y no hay una verdad, hay muchas verdades, que son dos cosas distintas. Ahora, nos convencieron de que hay una realidad, y ahí estamos complicados, porque nos convencieron que un delirio y una alucinación no solo no es real, sino que es falso. Entonces estamos muy complicados. Abrimos a preguntas y comentarios, porque si no yo sigo. Tengo algo para decir, pero me gustaría que comenten quienes todavía. Yo no sé si puedo decir algo, si es que no... Por supuesto. Más allá de que nos conocemos, obviamente, Alan, ¿no? Pero, ¿vos qué le dirías a una persona que
que piensa o dice, estoy en tal situación, no estoy bien, necesito empezar un tratamiento para cambiar. ¿Vos qué le dirías a una persona que piensa y dice eso? No, y le diría que lo empiece. Muy bien. No, por ahí me refería por ahí a cosas personales, a veces que en lo personal no logro mi cometido, digamos. Yo estoy haciendo tratamiento, tengo la ilusión de que un tratamiento me cure, y la verdad que lejos de hacerlo, en el caso de hoy, por ejemplo, que hablé con la psiquiatra, ya le estoy pidiendo un antidepresivo, digamos. Por eso te hacía esta pregunta, ¿qué pensás frente a una situación en donde alguien apuesta a un tratamiento para cambiar una situación que en mi caso personal no logro modificar en cuanto a sufrimiento, padecimiento, dolor, estancamiento? No sé, yo personalmente... Hay Sí. algo, es interesante esto, está buenísimo, gracias. Hay algo que creo que es... también depende como los sistemas de referencia que una persona tome. Cuando en el capítulo Exiliarse de las normas puede ser leído como una forma de decir metafórica. Digo, yo lo escribí literalmente. Yo cambié mi sistema de referencia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Hay una película, para mí hoy es más científico, algunas referencias artísticas que cualquier cosa que pueda discutirme un psiquiatra, un psicólogo o un psicoanalista o lo que fuera. Hay una película que se llama Temple Grandin, se pronuncia en inglés. La película se llama Temple Grandin. Es la historia, es una biopic, es una película estadounidense, es la historia de una ingeniera agrónoma que inventó un método para que las vacas en el matadero, cuando las matan, no sufran tanto. Un método muy famoso y muy revolucionario de la industria agropecuaria estadounidense. La biopic es muy buena, es una muy buena película porque está muy bien contada, es muy linda, está muy bien actuada, y bueno, y es muy emocionante que sea un homenaje a una historia real, a la historia de esta mujer que fue ingeniera agrónoma, que se llamaba Temple Grandin. Hay una escena de la película en la que Temple va con su mamá, Temple siendo joven, va con su mamá a un encuentro de psicoanálisis, psicología, salud mental, donde se discutía el tema del autismo. La película muestra que Temple Grandin y su madre iban a muchas de estas reuniones a buscar respuestas en el propio sistema de salud sobre el autismo, y que estaban cansadas. Y en un momento, la protagonista, Temple Grandin, toma la palabra, ¿no? Para hablar, toma la palabra, y se manda un discurso muy emocionante. Y en un momento, la persona que coordinaba, la persona que sería como Oscar, ¿no? Que coordinaba el micrófono, le pasa el micrófono y antes de decirle, le dice, antes de pasarle el micrófono, le pregunta, ¿cómo se curó? ¿Usted cómo se curó? Y en el guión, el guionista lo que escribió, y esto coincide anecdóticamente con la vida real de Temple Grandin, en la película, el personaje le responde, es que yo nunca me curé, yo siempre fui autista y siempre voy a ser autista. Y en ese momento la película deja en claro, en esa escena, cuál es el sistema de referencia. Sí, el propio modo de estar en el mundo es el propio sistema de referencia. Y acá la literatura de Rodolfo Kusch es fundamental. A quienes les interese esto, les recomiendo la filosofía de Rodolfo Kusch, o en su defecto mirar la película Temple Grandin, que es como el mismo camino, pero a través de la ficción. El modo de estar en realidad es el sistema de referencia.
Si mi sistema de referencia es la ciencia, y yo seguiría, si mi sistema de referencia fuera la ciencia, yo seguiría intentando curarme de esquizofrenia. Y ya no intento más eso. Por eso la película Temple Grandin, porque en ese momento la película muestra cómo en lo público, en la intervención del personaje, se instituye y se confirma y se valida un modo de estar. Y hoy, en la vida real, Temple Grandin es una referencia internacional en esto que está en crianzas autistas, en criar hijos autistas que no necesiten ir a atender su salud mental, o que lo hagan cuando sean adultos si así lo requieren. Yo sé que es mucho más complejo, pero creo que va por ahí. Me parece interesante esto, Alan, porque en realidad hay algo de lo que decís que creo que con distintas palabras o de distintos lugares, corregime si me equivoco, pensamos lo mismo. ¿En qué sentido? Cuando hablamos hace poco, yo te conté que para mí esto, leer este libro y los tuyos, y hablar con vos, invitarte a los cursos que hacemos, invitarte a Barbecho, es porque evidentemente tengo, y no yo solo, no solamente yo, un interés particular por tu pensamiento, tus ideas y tus expresiones. En este sentido, creo que hay algo que muchos de los que trabajamos en salud no tenemos solamente el sistema referencial de la salud. Si bien incluso estamos jurídicamente alineados, supuestamente, si respetamos las leyes, en cumplir ciertas funciones, ¿no? La ley lo estipula. Pero no tenemos una formación exclusivamente referencial de un marco teórico. Muchos venimos del arte, de hecho Barbecho tiene como sustento ideológico, pedagógico y de funcionamiento el arte terapia. Venimos de formaciones transdisciplinarias, mejor dicho, interdisciplinarias, que intentamos transdisciplinariamente lograr algo nuevo. Por eso nos juntamos 6, 7, 8, 10 personas de profesiones totalmente distintas, entre ellas artistas, para poder generar una visión, como vos lo dijiste, un modo de estar, incluso en pequeñas cosas, como por ejemplo tratar de que una institución parezca una casa, que cualquiera que llega puede entrar a la cocina y hacerse un mate o un arroz y comer, y eso es gratis. O ir a la biblioteca y llevarse un libro y anotarlo en un cuaderno sin que nadie lo mire, y eso es gratis. Y traer. O sea, que hay cosas, pequeñas cosas, que intentamos, desde nuestras pocas posibilidades, ¿no? Obviamente, que sean distintas, que tengan más que ver con un estar, de otra referencia, que no es la cultura dominante, que tiende a ser, o que tiende a tener un fundamento represor, indudablemente. En este sentido, esta conversación, este intercambio con vos y con todos los participantes y con los que están en Facebook que escriben, me parece que tiende a eso como objetivo, por lo menos para mí. ¿Alguien más tiene muchas ganas de decir algo? Hola,
¿Me escuchan? Sí. Leo, ¿cómo andas, Alan? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Oscar, bueno, Octavio también, que lo vi por Igualmente. ahí. Con Octavio compartimos y con Alan un taller hace unos años, y en el centro La Puerta. No sé si recuerdan, que fue un Sí, taller claro. divertido, de teatro, donde aprendimos muchas cosas. Un día hasta se nos cortó la luz, no sé si se acuerdan esa anécdota. Bueno, eso no importa. Y bueno, y Oscar, feliz día del psicólogo social, que hoy es el día del psicólogo social, y a los que somos también psicólogos sociales del corazón. Y bueno, quería decirles que el libro de Alan, del cuerdismo, yo lo tengo hace varios meses. Es un libro muy potente. Igual que Actuar como loco, pero creo que el cuerdismo es más potente, en eso coincido con Oscar, y nos transmite esta idea que recién nombraban del estar siendo, ¿no? Esa idea de Kush, que él contrapone el estar siendo a toda la metafísica de la filosofía occidental, que es una filosofía del cuerdismo, ¿no? La razón, Descartes, todo eso, él se opone. El estar siendo habla del contacto con otras cuestiones, con un ser que en realidad es múltiple, con un ser que está conectado con la naturaleza, con un ser que está conectado con las emociones, hasta habla de las estrellas, los astros, bueno, toda la cosmología de los pueblos originarios. Y en ese sentido Alan tiene mucho de eso, en que cuenta en sus historias, en su perspectiva, en su cosmovisión acerca de la vida. Y él hace un paralelismo en Actuar loco, pero en el cuerdismo también hace un paralelismo con la naturaleza, qué sé yo, la montaña, el río, los valles, y la naturaleza interna de uno, como que transitar y caminar y contactarse con la naturaleza es contactarse también con la interioridad de uno, ¿no? Con hacer un viaje iniciático, un viaje real, pero que también termina siendo iniciático. Y hace también un paralelismo entre, por ejemplo, Viaje a la montaña y una obra teatral. Hay como un viaje profundo que se hace a diferentes rincones de la existencia. Eso me parece sumamente interesante porque da lugar a lo múltiple y da lugar a que se exprese el ser en sus múltiples identidades, que es lo que también se plantea sobre la neurodiversidad, ¿no? Cómo la neurodiversidad se conecta también con lo que ahora está en boga, ¿no? La perspectiva de género, esto de que, que le da mucha más creatividad al ser para expresar lo que es, porque somos múltiples en múltiples sentidos. Y me parece que el cuerdismo justamente es todo lo contrario, es forzar, mediante una violencia tremenda, forzar a que las cosas sean como plantea el sistema, sean como plantea este capitalismo tan elaborado, tan financiero que tenemos, plantear que las cosas sean exclusivamente binarias como plantea el patriarcado, ¿no es cierto? O el concepto de cultura represora que también nos comenta siempre Alfredo Grande. Hay como conexiones entre un sistema represor que sus objetivos son extraer, ¿no? Vos también en el libro hablas del extractivismo, haciendo un paralelismo en el extractivismo otra vez de la naturaleza con el extractivismo en las personas, el extractivismo mental. Extraer siempre la plusvalía de todo lo que se pueda y destruir frente a ese sistema que es el cuerdismo, la cultura represora, el patriarcado, etcétera. Vos componés otro modo de existir, otro modo de estar siendo, con varios dispositivos entre los cuales tiene principal lugar destacado todo lo que es el arte, la performance, el teatro invisible, por ejemplo, bueno, que trabajaba Boal. El teatro invisible, no sé si saben que es argentino, porque Boal lo trabajó cuando estuvo en Argentina, acá exiliado, así que es un poco nació acá, es nuestro. Son como el mate, como el mate y Maradona. Como el mate, como el arome, como el colectivo. Bueno, y sintetizando un poco, bueno, Oscar también preguntaba si vos tenías una perspectiva
anticlínica, me habías planteado, Oscar. Y yo creo que lo que plantea Alan, entre muchas otras cosas, es otro tipo de clínica en tal caso. Pero clínica en el sentido del término clínica, que clínica viene del término mirada, ¿no? Cómo es la mirada hacia el otro. En ese sentido, él plantea una clínica que le da mucha importancia, por supuesto, al arte, al conocerse, al autorrealizarse, a lo creativo, y es un sujeto político también que está ahí planteando Alan, y está dándole mucha importancia a la colaboración comunitaria. En varias ocasiones él lo plantea de esta manera, porque una persona no es que solamente se pueda ella misma liberar de todas estas clases de opresiones a las que el sistema lo somete, sino que es una lucha en conjunto, es una lucha colectiva. Y hay un pequeño fragmento, si me dejan, del libro que les quiero leer, es cortito. ¿Me dejan? Es en la página 194, que él dice: el proceso creador es quizás el último dispositivo libertario de las globalizadas y alienadas sociedades contemporáneas. Es allí, precisamente, en el propio proceso creador, donde reside la última oportunidad de los seres humanos de desmontar de sus cuerpos todos los dispositivos de captura que se incorporan mediante la educación, la cultura, la sociedad y el sentido común. La cultura se ha transformado en una diversa multiplicidad de dispositivos de captura. Cabe diferenciar un proceso creador de un proceso creativo y de un proceso de construcción de un objeto artístico. Bueno, creo que él ahí está siendo más que claro, ¿no? La propuesta va de la mano de lo colectivo, de lo comunitario, de lo afectivo, del estar siendo, de lo performativo, de este cuerpo un poco sin órganos que planteaba Artaud, que después toma Deleuze también el concepto. Creo que va un poco por ahí, o intentar poetizarse de otras maneras, e intentar vincularse, ¿no? Esto también que plantea Pillon, la transformación, la adaptación activa, la transformación a la realidad, de la realidad activamente, y el aprendizaje entre todos. Creo que es parte de su propuesta clínica, entre comillas, si se puede, clínica humana y política, si se puede decir algo. Después voy a mandar un pequeño escrito, me gustaría compartirlo mejor que hablado. Bueno, eso. Me da mucho miedo tener una propuesta clínica. Creo que no tendría Entre que haber comillas, publicado el dice. libro. No, bueno, está buenísimo, como digo, obviamente me hago cargo, que valido y me interesa escuchar las lecturas de las personas que leen, incluso aquellas lecturas que me dan miedo. A mí me da miedo tener una propuesta para la clínica. Me da miedo porque yo pretendía exiliarme de las normas. Parecería ser imposible. Pero hay algo que, volviendo un poco en serio, el cuerdismo, este libro, a mí me llevó a un nuevo libro que estoy escribiendo ahora y que seguramente voy a estar 2 años más en publicarlo, que es una novela, es decididamente una novela, una ficción. Y es la historia de una mujer que está diagnosticada y el psiquiatra le dice no puedes hacer andinismo, y esta mujer joven de 24 años decide ir a hacer andinismo, pero no andinismo trekking en Bariloche, no, a alta montaña, a 7.000 metros de altura. Entonces, esta búsqueda en la que estoy hoy está íntimamente relacionada con este libro del cual estamos hablando hoy. Ahora bien, yo no voy en el cuerdismo yo no recuerdo haber escrito sobre una propuesta clínica porque no conozco las clínicas. La única clínica que conozco son las clínicas en las que estuve encerrado y no les quiero proponer nada.
ni que sigan, ni que se reformen, ni que dejen de existir. Para mí no son clínicas, para mí son centros clandestinos de detención. Ahora, lo que haga cada persona con la clínica, y en esto también quiero ser honesto intelectualmente, creo que es algo que se hace a sí misma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo participo en un grupo de apoyo mutuo, que a veces van las personas y parece que es terapia. Y siempre nos recordamos entre los compañeros y compañeras que el grupo de apoyo mutuo no es terapia. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en esas lógicas clínicas, porque ese grupo de apoyo mutuo van muchas personas sobrevivientes del manicomio, muchas personas que sobrevivimos al loquero, muchas personas que sobrevivimos a tratamientos psicoanalíticos, que sobrevivimos a tratamientos psiquiátricos, que sobrevivimos, por ejemplo, el extractivismo. En dispositivos arteterapéuticos, como lo denominan los clínicamente, en esos dispositivos arteterapéuticos, yo fui víctima de extractivismo en salud mental, muy concreto. A mí me robaron, a mis 16 años, una obra de arte plástico que yo había hecho en contexto de encierro, que era una serie de dibujos, y nunca más me los devolvieron. Y dijeron que era terapéutico, que haga esos dibujos. Y si yo hoy quisiera exponer en una galería de arte esos dibujos y venderlos o regalarlos o exponerlos, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque me los robaron. ¿Quiénes me los robaron? Los narcoterapeutas, que tienen teorías clínicas y qué sé yo. Yo le leí, no sé si a Beatriz Preciado o a la otra autora, a Paul Preciado o a, no sé cómo se llama la otra, que escriben sobre perspectivas de géneros, críticas muy duras a la clínica. Yo no quiero discutir, yo ya no discuto más esas cosas. En el cuerdismo publiqué las cartas a la psiquiatría justamente para dejar de discutir eso. Le dediqué. Kafka decía que cuando uno escribe cartas, en realidad no le escribe al destinatario, le escribe al fantasma del destinatario. Entonces yo tenía 5 fantasmas, que eran 5 psiquiatras que me daban miedo, y les escribí estas cartas. En algún momento les va a llegar las cartas, porque yo sé que este libro va a circular y a esos psiquiatras alguien se va a dar cuenta quiénes son, y esas cartas les van a llegar, y se van a enojar mucho, pero es justo que se enojen, y es justo que atraviesen esos enojos. Y si entran en crisis, también es justo que entran en crisis. Y no les estoy deseando el mal, al contrario, les estoy deseando el bien. A mí me llevó quizás 30 años entender que desearle a una persona que se vuelva loca es un buen deseo, es desearle salud. Es como en la película Star Wars, cuando los Jedis se dicen entre sí que la fuerza te acompañe, que la locura te acompañe. Es una expresión de un buen deseo, no de un mal deseo. Yo por eso decidí dejar de discutir con la clínica, con los sistemas de referencia, que yo los padecí como sistemas de referencia científicos y que me hicieron mucho daño. Entonces, yo me quedo en el arte, porque no... Pichon Rivière introdujo el electroshock en la Argentina, y el campo de la salud mental, con conciencia o inconsciencia, de manera iconoclasta, coloca a Pichon Rivière en el lugar de una figura mítica, legendaria, de saber, de transformación social. Y yo esas cosas no las puedo discutir más, porque, Pichon Rivière, está bien, sí, es el creador de la psicología social, pero es el que introdujo ¿cómo vamos a recordar a Mengele? ¿Cómo vamos a recordar a Pichon Rivière? ¿Por qué vivimos en una cultura donde la mayor cantidad de gente lo recuerda a Pichon Rivière como el creador de la psicología social y no como el introductor del electroshock en la Argentina? Bueno, no sé por qué, pero
como dicen en Twitter, digamos todo, ¿no? Como, no, digamos todo, ¿no? Como es muy cómodo esta cosa iconoclasta, ¿no? De, bueno, los íconos, ¿no? Lo que preguntaba Octavio al principio, ¿por qué solo yo? No, digo, yo no voy a ser un ícono de nada, ni me interesa, ni lo voy a hacer, porque no estoy en ese camino. Yo estoy en un camino de una búsqueda artística, insisto. No toda la obra que uno hace, que una persona hace, es una obra de arte. Hacer obras de arte es muy difícil, el tiempo termina decidiendo cuáles son las obras de arte y cuáles son las obras que pasan al olvido, y yo estoy en ese proceso. El primer libro que publiqué, el segundo libro que publiqué, Actuar como loco, fue un libro que me permitió salir de un camino de búsqueda de salud mental, de un camino científico, y mantenerme en un camino artístico, de búsqueda de creación de obras de arte. En ese camino elegí transitarlo y caminarlo de manera comunitaria, de manera social, de manera popular, sobre todo de manera popular, y todos aquellos agentes y todos aquellos discursos que tenían una fuerza de captura sobre mi cuerpo se debilitaron. Los discursos psicoanalíticos, los discursos psiquiátricos, los discursos de peligrosidad, los discursos del miedo, los discursos de la prevención, de mejor prevenir, ¿no? Todos esos discursos que eran parte de mi vida cotidiana fueron debilitándose hasta hasta cumplir una función de prudencia, ¿no? Para que cuando salgo no me agarre la policía, ni me agarren los enfermeros, ni los patrulleros, ni el SAME. Sí, indudablemente has hecho una deconstrucción social, personal, histórica, pero también me siento en la obligación, de alguna manera, de rescatar éticamente no solo a Pichon-Rivière, que se exilió de la psiquiatría, que creó el psicoanálisis, que hizo además muchas cuestiones que lo han marginalizado de las instituciones. Pichon-Rivière hoy todavía, y a pesar de los festejos que los queremos le hacemos, es un desaparecido cultural. No se estudia en la facultad un psiquiatra que fue fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina y que ha hecho experiencias en hospitales en su época, porque también me parece importante ubicar cada hecho en una época determinada, innovaciones que nadie se atrevía a hacer. Y por eso fue expulsado de casi todos los lados, ignorado y desaparecido, por un lado. Por otro lado, también creo que no me voy a arrogar la representación de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales y de todo tipo de terapia, porque no soy quien para hacerlo, pero conozco y sé de mucha gente de buena voluntad que dedica años e incluso algunos su vida en poder acompañar el sufrimiento de otros, en una cultura que tiende al aplanamiento de los sujetos. Creo, como yo te dije el otro día y hoy lo hago público, que tus recursos subjetivos para haber podido hacer un camino que comenzó, y así como comienza el libro, con tu práctica de andinismo, alpinismo,
tu contacto con la naturaleza, tu fortaleza física y psíquica y anímica, no es algo de lo común en las poblaciones de menores recursos subjetivos. Y esto sí, como vos traes a Thomas Sanz en el libro, lo traigo desde otro lugar. Él dice, la medicina es el disolvente de la culpa social. Y en esto me hago cargo, como sujeto social, como miembro de una sociedad e incluso como terapeuta. No estoy ajeno a que las consecuencias de todo lo que vivimos en una sociedad produce enfermedad y que hay algunos que se hacen cargo de eso y son emergentes sociales. En este punto creo que hay algo que sigue para mí hoy, después de leer el libro, sigue siendo una discusión, porque el arte, y me he especializado en esto, fui arte terapeuta antes de ser psicólogo y antes de estudiar psicoanálisis. Hice arte antes de ser arte terapeuta. Es una pasión que sigue en mí, pero esto es parte del marco de referencia. Y yo creo que uno es lo que es a través de lo que vivió dentro de todas las referencias que tuvo. Por eso dejo la pregunta, ¿no? Para mí es la última intervención, dejo la pregunta, que sin duda el arte es una parte indispensable de la vida, para todos y todas, no solamente para los artistas, para todas y todos. Es una parte indispensable que tenemos que practicar y que nos hace bien. Y quizás también haya otras cosas que nos hacen bien, porque para mí la terapia es una relación personal, no es una cuestión asimétrica o de autoridad, es una relación personal. E incluso, como aprendí hace muy poquito, lo dijo un maestro, no hay pacientes graves, hay relaciones terapéuticas graves. No existen los pacientes graves. Lo que puede existir es una relación terapéutica grave. Esto me pareció muy lúcido y me hizo también, como tu libro, repensar muchas de las cosas. Yo les leo como para, si quieren ir terminando, tomando un poco lo que decía Oscar, esta discusión y lo que decían antes, las diferencias entre proceso creador, proceso creativo y el proceso de construcción de un objeto artístico. En la cultura, si podemos vivir en un proceso creador, yo creo que siempre va a ser la cultura como un proceso creador, la cultura como un proceso creador. Y en este sentido, yo, si quieren seguimos, ¿no? Pero si no, si quieren me despido o les dejo un poema. Tiene 3 poemas el libro. Ahora les voy a leer un poema que está en el medio, que se lo dediqué a un escritor, un amigo, que es un amigo, un gran escritor, que se llama Julio Sroor. Y el poema es una persona de quien yo aprendí mucho, discutiendo, debatiendo, tensando posiciones, pero mucho, y aprendo mucho. La hormiguita y el hombre, a Julio Sroor. Una hormiguita se apartó del camino. Pobre hormiguita, pensó un hombre blanco que pasaba por allí. La subió a su dedo para ayudarla, la vio desorientada y asustada. Pobre hormiguita, murmuró para sí. La llevó a su casa para calmarla, la guardó en una vieja pecera en desuso, pasó la noche inmóvil,
Pobre hormiguita, seguía asustada. Compró comida para hormiguitas, remedios para hormiguitas, hasta le trajo un bicho bolita para que se hagan amigos jugando. Pero la hormiguita estaba cada día más triste, más gris, más asustada. Pasaron los días, las semanas. El hombre blanco le trajo una abeja que le enseñe a hacer miel, pero nada. La hormiguita no reaccionaba. Le trajo un colibrí que le enseñe a volar, pero nada. La hormiguita no reaccionaba. Pasaron los días, los meses, los años. La hormiguita falleció, ya vieja, en la pecera. El hombre blanco no pudo comprender. ¿Qué pasó? Si él le dio todo en la pecera, ¿pero qué pasó? ¿Por qué murió tan sola y triste en la pecera? ¿Qué hice mal? Él murmuró para sí. El hombre blanco se cuestionaba y se cuestionaba, pero nada. El hombre blanco no reaccionaba. Y ese es un poema que les quería ir dejando como de despedida. Como hacen las personas sordas aplauden así. No, lo que podemos hacer es abrir los micrófonos y aplaudir. Algo. Bueno, estamos pasados de Gracias, Alan. tiempo. Gracias, Alan. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Repito la página de Alan, www.alanrobinson.com.ar, para los libros o para los comentarios, para los que ustedes quieran enviarle. Y bueno, espero que también puedan unirse a todos los que les interesa realmente la salud comunitaria, que está encarada desde muchos aspectos, incluso desde el arte. Alan, Vicentecito Lema, recién Darmeyer y otros compañeros, estamos unidos a la Mesa de Arte y Salud del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Les recomiendo que adhieran al Facebook y que ahí se vayan enterando de todas las posibilidades. Nuevamente, gracias Alan, gracias Rubén por tu apoyo permanente y gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima. Nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós. Un gustazo escucharte.